Hay momentos en los que parece que la vida, el universo, las situaciones y circunstancias muy concretas no nos piden que tratemos de mejorar o de reparar algo. Algo que ya existe, digo, ¿no? Sino más bien que aceptemos que hay algo que deja de funcionar. Y eso puede ser un poco doloroso a veces, porque mejorar ese algo implica conservar una estructura, es decir, arreglarla, corregirla, optimizarla. Y hay momentos en los que podés ajustar todo lo que vos quieras, pero aún así esa estructura o ese sistema va a seguir fallando. Y podés organizarte mejor, podés tener la agenda divina, podés meditar, podés hacer 80.000 terapias, podés hacer dietas, podés ordenar tu casa, escribir y decretar afirmaciones de todo tipo y analizar 20.000 veces todo lo que pasó. Pero aún así hay algo que no va a volver a funcionar como antes, porque quizás no tiene que volver a funcionar como antes. Y creo que esa fue una de las grandes enseñanzas que todos en alguna área de nuestra vida hemos transitado durante los últimos 18 meses. Porque venimos del tránsito del nodo sur en Virgo y del nodo norte en Piscis, de los eclipses en Virgo y en Piscis. Y ese eje ahora se termina. Oficialmente a partir de agosto del 2026, el nodo sur empieza su recorrido por el signo de Leo y el nodo norte entra en Acuario. Y eso cambia completamente la naturaleza del aprendizaje y las dinámicas kármicas que vamos a incorporar y asimilar durante los próximos 18 meses. Pasamos de un eje que estuvo trabajando fuertemente el control, la entrega, la renuncia, y ahora vamos a empezar a trabajar un eje que está muy ligado a la identidad y a la libertad. Y pasa a preguntar algo muy distinto, porque el eje Virgo-Piscis tenía que ver mucho en esto del soltar, del renunciar, del disolver y el atravesar una incertidumbre. Y en eso surge la pregunta de, che, ¿cómo arreglo esto? ¿Hasta dónde me tengo que esforzar? ¿Hasta dónde tengo que controlar o insistir? Y ahora el universo, los nodos del karma, de alguna manera, vienen a preguntarnos algo diferente, porque vienen a tocar la tecla de, che, ¿y quién soy después de todo esto que se cayó, de todo esto que dejó de funcionar, del martillazo que rompió el domo de cristal en el que tenía contenida esa ilusión del control? Y esa pregunta es bastante compleja, ¿sí? Porque arreglar algo externo puede ser difícil, pero modificar tu identidad, algo que, con lo que vos te representás y sobre lo que construís tu relato, tu identidad, tu personalidad, y que venís o llevás sosteniendo hace 10 años, 20 años, 30 años, eso ya es otra historia, es otra fibra. Y por eso, de eso puntualmente quiero hablarte hoy. Este cambio de eje nodal no es un tránsito de una semana. Va a acompañarnos durante los próximos 18 meses. Va a ordenar lo que van a activar los eclipses en Leo y en Acuario. Y esto obviamente activa acontecimientos en nuestras cartas natales, en nuestras vidas individuales y personales. Y además, obviamente esto moviliza temas en la esfera personal, pero también en lo social, también en lo colectivo. Por eso te recomiendo algo muy concreto, porque este no es un video para mirar así y olvidarte después. Guárdatelo. Yo sé por qué te lo digo, porque probablemente dentro de 6 meses vuelvas a escuchar este video y entiendas esta información de otra manera, porque vas a estar en otro contexto, con otras bendiciones, con otros desafíos. Y dentro de un año vas a estar en otra, pero aún así te va a hacer sentido. Y si te interesa este tipo de astrología en la que no hacemos un horóscopo así livianito, ni repetimos frases prefabricadas, suscríbete al canal, dale like al video, compartir y contame en comentarios si sentís que ya empezó a cambiar tu vida. Acá no hacemos astrología livianita. Acá vamos al fondo dentro de lo que las plataformas nos permiten, ¿sí? Para que entiendas hacia dónde vamos primero, tenemos que entender qué es lo que pasó, porque el cielo nos va contando historias. No podemos hablar de los nodos en Leo y en Acuario como si fuese algo aislado de todo. Los nodos van en sentido retrógrado, es decir, pasan de Virgo, Piscis a Acuario, Leo. Entonces, venimos de una historia que nos va contando el cielo. No podemos estudiar los eventos astrológicos de manera aislada. Y Virgo, como nodo sur, tiene que ver con el funcionamiento,
con los métodos, con la organización, con los hábitos, con los procesos, incluso procesos fisiológicos de nuestro cuerpo físico, con los diagnósticos, con el orden, con el discernimiento, la capacidad de separar esto sí, esto no, esto sirve, esto no sirve, esto me hace bien, esto me hace mal, esto está sano, esto está contaminado, esto funciona, esto necesita corregirse. Y todas esas funciones son súper necesarias. El problema aparece cuando el orden deja de ser una herramienta y se transforma en una obsesión o en un condicionamiento que oprime. Cuando creemos que si todo, ¿sí? Que si todo sale de manera correcta según no sé quién o no sé qué, nada malo nos puede pasar. ¿Sí? O cuando pensamos que si somos lo suficientemente responsables podemos evadir o evitar el caos. O también, ¿no? Si creemos que entendemos los mecanismos, vamos a controlar el resultado. Y todo eso es mentira, es lo que en budismo se llama la ilusión del control. Entonces, es una mentira bastante útil porque es tranquilizadora, pero es una mentira a fin de cuentas. Y durante el tránsito del Nodo Sur en Virgo, lo que estuvimos viendo fue justamente eso, ¿no? Las costuras en un montón de sistemas que empezaron a fallar. Hablo de sistemas y dinámicas personales, hábitos, sistemas en lo laboral, sistemas familiares, institucionales, formas de trabajar que venían funcionando y que de repente dejaron de hacerlo, o porque no te dan el resultado, o porque te están enfermando y te están quemando la cabeza y te están dejando con un burnout zarpado. Entonces, esas cosas son las que nos estuvo mostrando el Nodo Sur en Virgo. Esas rutinas que antes organizaban tu vida y empezaron a agotarte y a chuparte la energía vital. Vínculos donde vos tenías perfectamente entendido y asimilado el rol que ocupabas y de repente ese rol pierde sentido. O, qué sé yo, otra cosa que se me viene, ¿no? Planes que estaban perfectamente armados y que no salían como tenían que salir. O no salieron como tenían que salir, ¿no? Y ahí aparece la desesperación virginiana. Porque empieza la mente, ¿no? A buscar, ¿dónde está el error? Porque Virgo busca el error. ¿Sí? ¿Dónde está el dato incorrecto? ¿Qué hice mal? ¿Qué me falta corregir? ¿Qué tengo por sanar? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer distinto? Y ahí empezamos, ¿no? Con la culpa y con la autoflagelación, pensando que nosotros tenemos el control de absolutamente todo. Y toda la cuestión de la racionalización y de la terapia eterna para no actuar y no aceptar. Entonces, a veces la respuesta es muy frustrante, pero muy concreta. ¿Qué puedes hacer distinto? ¿Qué pudiste corregir? ¿Qué es lo que hiciste mal? Nada. No todo falla porque tenga que ver con vos o porque vos hiciste algo mal. A veces algo falla porque se terminó y porque tenía que fallar para que otras cosas se puedan mover y para poder salir de una inercia, para poder salir de una cuestión robótica, de un mecanismo en el que uno se mete. Y ahí es donde entramos en un nodo norte en Pisces. Porque Pisces no funciona con un manual, no funciona con una garantía ni con certeza absoluta de nada. Piscis es el momento en lo que algo que tenía forma empieza a disolverse y la siguiente forma, el siguiente estado de eso que se disuelve todavía no es claro, no es nítido, no apareció. Por eso es un signo, Piscis, que está muy ligado con los umbrales. O sea, no estás acá, pero tampoco llegaste allá. La relación terminó emocionalmente, pero todavía existe de forma material, o al revés. Entonces, también, no sé, ¿viste? Sabés que querés dejar tu trabajo, ponele. Pero todavía no sabés qué vas a hacer después, de qué viven hasta hoy, de qué vivís, ¿no? Tipo, ay, quiero dejar mi trabajo. Bueno, sí, ya sé que esto no va más, pero todavía no sé qué viene después. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con una pérdida del control. Puede ser que haya una forma de vivir que ya no te representa, pero tampoco encontraste una nueva que digas, bueno, esto ya sé que no, pero no sé todavía lo que sí. Entonces hay una sensación que nos dejó este eje nodal previo, Piscis, nodo norte, Virgo, nodo sur, de que hay algo que se está cerrando, pero todavía no sabemos bien qué es lo que se está abriendo, y eso justamente es un umbral. Y los umbrales, a veces, eh, a ver, no a veces, casi siempre, no hay demasiado control en el proceso umbral, podríamos decir. Y en estos últimos meses
Y sí, se sintieron un poco raros. No sé si trágicos, pero sí raros. ¿Sí? Como si hay algo que estuviese perdiendo consistencia, como si hubiese lugares donde antes había certeza y estabilidad y ahora parece niebla. No sabemos qué está pasando ahí. Como si se hubiese perdido la brújula o las referencias, ¿no? Y cuando uno pierde las referencias, la primera respuesta es intentar controlar aún más, pensar más, ¿viste? Buscar más información, analizar más, preguntarle a la gente, consumir más contenido, tirar las cartas, mirar los tránsitos en el cielo, mirar videos de astrología, qué sé yo, consultar, preguntar. Y a veces está bueno estar informado, sí, pero a veces hay momentos en los que todo eso no te da claridad, te da más ruido, porque Piscis no te da una respuesta inmediata, es experiencia y hay que atravesarlo. Entonces, ¿qué pasó por el lado Virgo? ¿No? Tenemos que entender de dónde venimos para saber en qué nos estamos metiendo. ¿Sí? Acá quiero hablar de algo que vi muchísimo en estos últimos 18 meses en mis sesiones, incluso a mí me han pasado cosas, que es el tema del cuerpo, porque Virgo tiene una relación muy concreta con el cuerpo físico, con los hábitos, con la administración de la energía, del tiempo, de los ritmos, de la alimentación, de los procesos cotidianos y lo que haces en tu día a día. Y seguramente vos que estás del otro lado, atravesaste momentos en los que el cuerpo te empezó a gritar cosas que tu cabeza y tu cuerpo emocional no quería validar, no quería escuchar y se tradujo en cansancio, en burnout, en necesidad de parar como sea, ¿sí? Cambios en tu energía, cambios en los niveles de saturación, ¿sí? Intolerancias a ciertos ritmos, a ciertos estímulos, sensación de estar funcionando con la batería en rojo, ¿viste? El burnout. Y aclaro algo porque no vamos a ser irresponsables acá porque si tenés un síntoma físico, anda a un profesional de la salud. La astrología no diagnostica enfermedades, pero simbólicamente podemos observar momentos en los que el cuerpo funciona como un oráculo y marca un límite, porque el cuerpo te va, grita, ¿sí? Grita y purga a través del síntoma. Y el cuerpo te obliga a detener un funcionamiento que mentalmente querías seguir sosteniendo. Entonces, esto estuvo muy presente con el nodo sur y los eclipses en Virgo, que son y fueron, porque queda uno más el año que viene, por más que el nodo ya no esté en Virgo, fueron eclipses de purificación. Pero purificación no entendida como voy a tomar un juguito verde 3 días, voy a hacer un detox que me limpie el karma de vidas pasadas. No, no hablamos de eso. Hablamos de sacar lo que ya no puede seguir en tu sistema. Y eso implica hábitos, a rutinas, a relaciones, a exigencias, a obligaciones, a formas de alimentarte, ¿sí? Tanto de nutrir tu cuerpo como de nutrir tu mente, ¿sí? Formas de administrar tu tiempo, formas de trabajar que excluyen el factor humano, de que te puedes enfermar, de que te puedes estar triste, de que te puede pasar un imprevisto en tu casa o con algún ser querido y que eso te modifica la rutina. Y también en las formas de pensar. Entonces, uno puede intoxicarse con el propio pensamiento, ¿no? Y ahí viene el perfeccionismo, la culpa, la necesidad de hacer todo bien, la idea insoportable de que uno siempre puede o podría haber hecho algo mejor. Virgo puede ser extremadamente cruel en ese sentido. Y esa es una de sus sombras. Porque nunca alcanza, porque siempre hay que corregir algo, porque siempre hay una versión mejor, porque podrías producir más, estar más sano, ser más organizado, más eficiente, responder mejor. Y mientras tanto la vida se te pasa y no disfrutas nada. Entonces, creo que el tema central de este eje fue salir de la vida robotizada. Y esto es más profundo que el boom tecnológico que estamos atravesando y la revolución tecnológica y la IA y todo el asedio de información que tenemos todo el tiempo. ¿Sí? Porque uno puede vivir como un robotito sin tocar una computadora, sin tocar una pantallita. Te levantás, cumplís, trabajás, respondes mensajes, pagás las cuentas, resolvés tus problemas, dormís, repetís, levantás, cumplís, te levantás, cumplís, trabajás, resolvés, ¿no? Y llega un momento donde afuera todo funciona, pero adentro, acá, no hay nadie. Sí, hay eficiencia, pero no hay presencia ahí, ¿eh? No hay presencia, es todo cumplimiento. No hay deseo, sostenés una rutina, pero ahí no hay sentido tampoco. Y ahí aparece Piscis para romper esa máquina, para mojar esos circuitos, para mojar
y disolver eso. ¿Y a través de qué? A través del cansancio, a través de una pérdida, a través de una crisis de sentido, a través de una crisis emocional, a través de una decepción, de una ilusión que se rompe. Y a veces estas cosas eh, llegan porque simplemente a ver, no podés convencerte de que querés algo que dejaste de querer hace años y que sentís el compromiso de seguir sosteniéndolo y persiguiéndolo como la zanahoria que te impulsa. Y esto lo que vino a hacer fue apagar o martillar el piloto automático. Y a mucha gente eso le dio mucho miedo y le da miedo. Porque ese automatismo también protege, también te da certeza, también te da una cierta, viste, previsibilidad de qué es lo que puede suceder, ¿no? Eh, si todos los días sé quién soy, qué hago, con quién estoy, qué tengo que pensar, qué tengo que decir, bueno, no tengo que preguntarme ni cuestionarme demasiado, pero cuando ese sistema o ese domo se rompe, bueno, una vez que se rompió, ¿y ahora? Y ahí es donde entra el nuevo eje. Porque después de que se rompió el funcionamiento con los eclipses en Piscis y en Virgo, se rompe la identidad asociada a ese funcionamiento. Y esto es clave, porque terminamos el eje Virgo-Piscis y empezamos el eje Leo-Acuario. ¿Sí? Y no son capítulos completamente ajenos ni separados. Uno prepara el otro. Primero se rompió el sistema, primero hay algo que falló, primero hay decepción, primero hay incertidumbre, primero es esta crisis que trajeron los nodos en Virgo y en Piscis. Me salió un versito. La Piscis crisis. Después descubrimos quién somos, quiénes somos. Después descubrimos quiénes somos por fuera de ese sistema, ¿no? Pero primero perdemos el control, primero perdimos el control. Después hay que construir una idea de libertad y bueno, ahí ya hay que ver qué hacemos con eso. Pero primero hay una estructura que deja de contener. Después tenés que decidir en qué lugar querés participar. Pero primero hay que dejar de funcionar de forma automática, ¿no? Para asumir una identidad más consciente. Y en ese puente estamos. En esa transición estamos. Por eso no me sorprende que los eclipses del 2026 estén en esta transición y que la marquen de manera tan evidente. En febrero ya tuvimos un eclipse en Acuario que funcionó como el prólogo de lo que es este nuevo eje nodal, Acuario nodo norte, Leo nodo sur, ¿sí? Hablamos del futuro, de la pertenencia, de las identidades colectivas, de las ideas que empiezan a quedar obsoletas, de la necesidad de máscara, de revisar qué parte de nosotros también sacrificamos para seguir perteneciendo. Y ahora en agosto tenemos un eclipse total de Sol en Leo que pone el foco en otro lado, que es la identidad, el ego, el orgullo, el reconocimiento, el corazón, el protagonismo, el poder. Y no son historias separadas. Son dos extremos del eje que se van a estar tocando. Y ahí empieza la segunda parte de todo este movimiento, porque la gran pregunta para los próximos 18 meses vendría a ser algo así como, ¿qué pasa cuando la identidad que construiste para llegar hasta acá, hasta hoy, ya no te sirve para llevarte hacia el próximo capítulo, para llevarte hacia adelante? Entonces, Leo es uno de los signos más mal interpretados en la astrología, porque se lo reduce al ego, ¿no? Le dan como esas características muy de manual, medio satirizadas incluso. Y Leo es mucho más que el ego. Leo es el centro, es la identidad, es la creatividad, es tu corazón, es tu voluntad, es tu plexo solar y tu corazón. Es tu capacidad de diferenciarte, de tener una individualidad y una personalidad, una luz propia. Leo también nos habla de la dignidad. Leo, a través de la influencia leonina, la conciencia te dice yo soy. Y eso es súper necesario. Porque ahora se habla mucho de esta cuestión de la era de Acuario, de las comunidades y qué sé yo. Pero para poder pertenecer a una comunidad sanamente, primero tenés que existir como un individuo sano. No podés compartir una identidad que nunca construiste. No podés ofrecer un talento que no desarrollaste. No podés colaborar sanamente
si dependés constantemente de la aprobación de un grupo, del entorno. Y ahí Leo no es el problema. No es el problema. El problema aparece cuando una identidad se transforma en un personaje. Y los personajes son peligrosos porque reciben recompensas. Hay personajes que nos dieron amor. Hay personajes que nos dieron dinero, por ejemplo. Hay personajes que nos dieron reconocimiento. Hay personajes que actúan como una armadura que nos permitieron sobrevivir a determinadas etapas de la vida. Qué sé yo, capaz que fuiste la hija perfecta, ¿no? O el hijo responsable, o el profesional exitoso, la persona espiritual, o el que puede o sabe todo, el gracioso, la víctima, el rebelde, qué sé yo, ¿viste? El ego puede usar muchos disfraces. El que siempre tiene la razón, el que nunca necesita a nadie, ¿no? El que, ay, yo puedo solo, no pido ayuda. El salvador, ¿no? El que construye el ego en esta cuestión de sentirse necesitado y de sentirse que es el mesiánico que viene a salvar a esta pobre cucaracha, esta pobre alma en desgracia, ¿no? O el independiente, ¿no? Yo puedo solo, yo, ¿no? Mi independencia, mi libertad. El intelectual que racionaliza todo, el fuerte, ¿sí? Y en algún momento ese personaje cumplió una función, sí, lo agradecemos y lo validamos, pero el problema es seguir actuándolo, forzándolo, cuando ya no sos esa persona. Y ahí surge el agotamiento, y ahí surge la infidelidad hacia uno mismo y todos los vínculos caretas que se organizan en torno a esa identidad fragmentada y forzada. Y ahí aparece el nodo sur, ¿sí? Por eso les digo, no viene a destruir tu identidad ni a aplastar tu ego, pero sí te va a mostrar cuáles son esas máscaras o esos lugares en los que estás interpretando un rol, un personaje, o estás actuando desde un lugar errado, que ya no te suma, que ya no te sirve. Y no está mal necesitar un reconocimiento. Leo necesita un reconocimiento. Eso no es malo. Todos necesitamos que alguien nos vea, que nos validen, que nos quieran. No está mal. El tema problemático sería cuando ser visto se vuelve más importante que ser genuino. Porque cuando la imagen necesita de la protección constante, o si cambias decisiones para no decepcionar a tu público, o cuando sostenés relaciones porque admitir que terminaron lastimaría a tu personaje, o cuando pedís perdón porque eh, sabés que eso va a conformar al otro y alimenta tu ego. O por el contrario, si no pedís perdón, porque eso implica bajarte de tu pedestal, cuando no cambias de opinión porque tu audiencia espera coherencia o porque estás atado a un grupo que piensa de una determinada manera y vos ya no resonás con esa visión de la vida, de la ideología, de las cosas, o cuando elegís un trabajo por estatus y no porque realmente te interesa, o la gente que muestra felicidad porque construiste una identidad, ¿no? En estar siempre feliz, en no enojarte, en que la vida es maravillosa. Y la vida tiene momentos en los que no es maravillosa. La vida tiene momentos en los que te cachetea y bueno, te tenés que volver a armar y está buenísimo. Y eso no pasa solamente en Instagram, ¿eh? Pasa con las familias, pasa con las parejas, con tus trabajos, con los grupos espirituales, con la política. Pasa en cualquier espacio en donde haya un reconocimiento. Y el nodo sur en Leo puede ser muy incómodo, porque viene a hacer preguntas que pueden ser un poco fuertes, ¿no? Que pueden sacudir mucho el ego, ¿sí? Viene a preguntarte quién sos cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, como dice Alejandro Sanz, ¿no? ¿Quién sos cuando te dejan de mirar? Cuando nadie te está mirando. ¿Quién sos cuando una persona deja de necesitarte? ¿Quién sos cuando alguien que admirabas deja de reconocerte o de aplaudirte o de apoyarte? ¿Quién sos cuando no ocupas el centro? ¿Quién sos cuando te das cuenta que para seguir ocupando ese centro tendrías que traicionarte a vos mismo? Y ahí empieza la verdadera faena de lo que es el nodo sur en Leo. Y esto lo vengo diciendo, hay algo que quiero repetir porque ya lo vengo diciendo en los videos desde, no sé, desde abril de este año que vengo diciendo. El ego no es malo. No digo que estos eclipses en Leo vengan a destruir el ego, vienen a regular el ego.
Porque ese discurso espirituoso que anda dando vueltas hace varios años de matar al ego, muchas veces termina produciendo egos más grandes. Mira, yo trascendí mi ego, yo no me enojo, yo no, yo estoy elevada, alcanzaré la budeidad. Bueno, te felicito, Buda, pero hay que entender que el ego organiza la identidad. La cuestión es ver quién manda, quién le das poder. Porque si vos usás esa identidad como una herramienta, bueno, el tema es que el personaje no se coma a la persona. ¿Sí? Si vos tenés que estar defendiendo esa máscara, esa herramienta constantemente, bueno, eso te desgasta. Cuando tenés que demostrar todo el tiempo quién sos, te desgasta, porque probablemente no estás tan seguro de quién sos, porque si tenés que esperar de la validación de afuera, que te digan cuánto valés, quién sos y todo eso, bueno, vas mal. El nodo sur en Leo va a mostrarte muchísimo esto. La necesidad de demostrar, de aparentar, la fanfarronería, la superioridad, la arrogancia, la victimización, convertida en identidad, el empoderamiento de plástico, ¿no? Qué sé yo, el orgullo que te hace perder oportunidades en el amor, ¿sí? La prepotencia, el egoísmo, la incapacidad de reconocer que el otro tenía razón y la necesidad de seguir siendo protagonista de una historia que ya terminó. Entonces, la vida con estos eclipses en Leo va a empezar a retirar la energía de esos lugares, va a vaciarla. Y no vienen a castigarte, pero tenés que entender que esto ya no alimenta tu evolución. Y viene con muchas muertes del ego. Y enfrente de todo esto está Acuario, que Acuario es otra lógica. Porque el fuego, la energía, se concentra en Leo, pero en Acuario es como que se distribuye. ¿Sí? Es como que en Leo decimos, bueno, esta es mi luz, esta es mi chispa, abro mi corazón, esto soy yo. Y Acuario dice, bueno, ok, listo, bárbaro, buenísimo, me encanta cómo brillas, pero ¿cómo conectamos esto con una red? ¿Desde dónde la conectamos? Leo te desarrolla una identidad y Acuario desarrolla la función dentro de un sistema, dentro de una sociedad, dentro de una red. Leo crea desde el corazón, pero Acuario conecta esa creación con algo colectivo. Entonces, acá la cosa deja de ser cómo logro que me vean, porque hay gente que quiere hacerse viral y quieren que la vean y que la vean y que la vean pero ¿por qué? ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Qué tenés para aportar? ¿Qué tenés para ofrecer, para dar? Eso no es tan glamoroso, pero sí es recontrapotente, porque ahí hay algo que va a entrar en crisis durante este eje. La diferencia entre una audiencia y una comunidad. Porque la audiencia te mira, como la gente que mira a ver los videos de este canal y no deja ni un me gusta, ni un like, ni nada, ni un comentario. Igual gracias por estar del otro lado, pero la comunidad es la que participa. La audiencia sí te reconoce, está ahí, pero la comunidad es la que te transforma y se transforma, porque conecta. Una audiencia puede depender de una figura y la comunidad puede sobrevivir incluso si esa figura desaparece. Y en eso también está la trascendencia. Entonces, la diferencia aparece en todos lados, ¿eh? Esto es transversal. Lo vamos a ver en política, lo vamos a ver en empresas, en redes sociales, en artes, en educación, en espiritualidad, en organizaciones, en ONG, en familias, en grupos, en movimientos sociales y culturales, porque también estamos con Plutón en Acuario. Y ya estamos viendo una transformación profunda que va a durar muchos años sobre el poder, cómo circula el poder, dónde está el poder. O sea, cuando hablamos de Plutón, no hablamos de cambios cosméticos ni superficiales. Plutón transforma, descompone, expone, concentra, pero de fondo, con todo. Y después eso se reorganiza, se distribuye. Y al estar en Acuario estamos entrando en un proceso muy largo donde las dinámicas de poder relacionadas con los grupos, con la tecnología, con las redes, con las comunidades, los sistemas, las ideologías van a mutar profundamente. Y el cambio de eje nodal cae dentro de ese proceso.
Esto es importante destacarlo, porque no estamos solamente hablando de, ay, eclipse no, norte en Acuario, vas a hacer nuevos amigos. Estamos hablando de quién tiene el poder, quién produce la información, quién monopoliza la información y los datos, quién distribuye el conocimiento, quién dirige las comunidades, quién controla los sistemas, quién decide qué se ve, cómo se ve, en dónde se ve, quién decide qué se silencia, a qué le dan más exposición y visibilidad y qué es lo que shadowbanean o esconden, quién participa y quién queda afuera. Eso es Plutón en Acuario también. El algoritmo que te va asediando la cabeza con un montón de cosas, te van metiendo información y te van metiendo mensajes en tu inconsciente y después crees que tomás las decisiones por libertad propia, por ser un libre pensador en esta era. Y nada que ver. ¿A quién le entregas la autoridad sobre tu propia vida? Porque Acuario puede liberar, pero también puede alienar. Sí, puede producir pensamiento libre, conexión con el pensamiento grupal, generar comunidad, obviamente es hermoso. Acuario también son las masas, puede generar innovación, pero también deshumanización. Entonces no romanticemos. Porque hay una forma muy sutil y acuariana de perder la identidad, que es fundirse en el grupo. Cambiamos del personaje leonino individual a un personaje colectivo. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Nosotros estamos despiertos, fuera de la Matrix. Ellos están dormidos, son esclavos del demiurgo. Nosotros entendimos, ellos son ignorantes, no saben nada. Ojo con el orgullo y el ego espiritual y la prepotencia intelectual. Nosotros somos distintos. Y de repente todo el mundo habla igual. Todos usan las mismas palabras, todos se indignan por lo mismo, todos odian a la misma gente, todos consumen la misma información y todos tienen el mismo enemigo. Y todos creen que están pensando libremente encima. Y eso no es libertad. Es otra forma de dependencia. Es una esclavitud tecnocrática moderna. ¿O qué se pensaban? Que el era de Acuario íbamos a ser todos hippies vestidos de lino, cantando y bailando alrededor de una fogata. No. Y justamente en el video del eclipse en Acuario trabajamos mucho esa cuestión de las identidades prestadas, de los discursos prefabricados, de las pertenencias que se convierten en cárceles, de la necesidad de dejar las máscaras para recuperar tu originalidad. O sea, este eje nodal en Leo y en Acuario no es que viene a decir, bueno, Leo es malo, hay que purgarlo, hay que matar al ego. Y Acuario es bueno, viva la comunidad, viva la red y la diversidad. Ojo ahí, porque si no conservas tu centro, te fundís, te disolvés ahí. Y la idea es conservar ese centro sin convertirlo en un altar de sacrificio para que te sigan aplaudiendo. Y poder participar de lo colectivo, que es súper necesario, porque es un momento en el que nos tenemos que empezar a mirar humanamente, salir un poco de la pantallita y conectar, sin disolverte. Y ese equilibrio es muy delicado y es muy interesante. Y acá quiero traerte un mito. Ustedes saben que yo en este canal hablo mucho de mitología. Me gusta mucho entender estos procesos desde lo arquetípico y desde lo mitológico. Y me parece que va fenomenal con estos movimientos astrológicos y con estas definiciones que estamos trayendo hoy. Y es el mito de Prometeo. Porque Prometeo pertenece a una generación de dioses anteriores al orden olímpico, que es lo que se instaura después de la titanomaquia, que derrocan a Saturno, bueno, bla, ¿no? Y tiene algo que lo diferencia mucho, porque Prometeo ve más allá. Tiene esta cuestión acuariana de la temporalidad, ¿no? Que ve más allá. Prometeo, de hecho, su nombre está relacionado con la previsión. Prometeo anticipa, ve lo que puede suceder, tiene el don de la evidencia, de la profecía, ¿sí? Como Apolo, como las pitonisas, como Urano también, ¿sí? Como Hécate. Entonces, ¿qué pasa? Ve lo que va a suceder y en un momento roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los seres humanos. ¿Y por qué es tan importante el fuego? Porque el fuego no solamente sirve para calentarte las manitos y no morirte.
¿no? El fuego transforma la materia, es transmutador, te permite cocinar, te permite fabricar, te permite desarrollar técnica, herrería, metalurgia, te permite producir, permite construir una civilización, ni más ni menos. El fuego es el conocimiento, es lo que habilita la tecnología, es el poder. Y Prometeo hace algo profundamente humanitario, algo muy compasivo y muy liberador y que va muy de la mano del arquetipo acuariano también, ¿no? Porque toma algo que estaba monopolizado arriba y lo distribuye hacia abajo. El fuego pasa de ser algo que era exclusivo de los dioses y pasa a circular. Y eso cambia el futuro de la humanidad. Ahora, acá aparece la parte que muchas veces se omite, porque tener acceso al fuego no significa que sepamos qué hacer con él, ¿no? Y el precio que se paga por eso, ¿no? Porque después a Prometeo lo encadenan y todos los días Zeus le mandaba un águila para que le coma el hígado. Bueno, todo un horror. Finalmente él es liberado por Quirón, bueno, es otra cosa, ¿sí? Porque la mitología griega es como los ciclos planetarios, todos los hitos están conectados. Pero acá quiero hablarte de Prometeo y de Epimeteo, porque Prometeo piensa antes y Epimeteo entiende después. Uno anticipa las consecuencias, dice, bueno, esto es lo que puede pasar, ¿sí? Y el otro actúa después, ¿sí? Actúa después y descubre qué pasa, descubre las consecuencias. Y esa dupla me parece fascinante para este momento en el que estamos entrando, porque durante los próximos años vamos a experimentar cambios tecnológicos, culturales, sociales rapidísimos, con la inteligencia artificial, con el transhumanismo, con la exploración espacial, con la automatización, con las nuevas formas de producir conocimiento y contenido, con las formas nuevas de trabajar, con los cambios en la comunicación, en la educación, en la forma en la que construimos comunidades, en la relación con la verdad y el peligro es entrar en modo epimeteo. Podemos hacerlo, hagámoslo. Después vemos qué consecuencias tiene. Total, no pagamos la cuenta nosotros. Ojo ahí. Y acá hay que ver esta energía acuariana desde un lugar maduro, ¿no? Desde el lugar de tipo, ay, bueno, yo me hago la loca, mi libertad no se negocia y da. No, 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 no. No, 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 no. Madurez. Acuario también está regido por Saturno. No es solamente, ay, esto es nuevo, sino, ok, esto es nuevo. ¿Es mejor? ¿Es más sano? Ok, esto es posible. ¿Es conveniente? Y no estoy hablando de la IA solamente. ¿Esto nos libera? Ok, nos libera de ciertas cuestiones, pero ¿a qué nos ata? ¿De qué nos libera y a qué nos ata? O sea, la innovación sin conciencia también puede convertirse en una cárcel. Y la libertad, si no va acompañada de responsabilidad, se transforma en estupidez colectiva y se transforma en viva la pepa y en un libertinaje y en una anarquía, ¿viste? En una cosa que no se puede sostener después. Y acá Leo y Acuario, ¿sí? Van a hacer ese equilibrio un poco posible, ¿no? Porque Leo, al representar el fuego solar, el rey, el centro, ¿sí? La fuente visible de autoridad, eh, Prometeo primero rompe el monopolio del fuego y después lo comparte. Se lo lleva y lo comparte. Y ahí aparece un movimiento que vamos a ver durante este eje. Es posible que hayan líderes que sean desplazados, que haya artistas que sean que pierdan su luz, que pierdan su brillo, que desencarnen también, pero sobre todo porque la gente ya, la parte acuariana, ¿no? La sociedad, los grupos que siguen a estas figuras, ya no resuenen, ya no se vean representadas en ellos, ¿no? O sea, no desaparecen el arte, no desaparecen las figuras, no desaparece el liderazgo, ni tampoco el talento, pero sí el lugar desde el que esos dones y esas cualidades se encarnan y se comparten con el mundo. Y eso cambia la relación entre la figura y el colectivo. El líder solamente va a exigir obediencia y eso puede quedar viejo y hasta puede molestar.
¿sí? El artista que solamente vive de una imagen puede empezar a perder resonancia si es todo plástico. Y el profesional que guarda el conocimiento para sostener el poder o para monopolizar ese poder, puede encontrar que hay sistemas que distribuyen ese conocimiento. O sea, las estructuras que estén demasiado centralizadas pueden entrar en crisis. Y al mismo tiempo pueden emerger otros tipos de liderazgo, personas capaces de crear comunidades, de distribuir el conocimiento, de armar redes, de facilitar procesos, de liderar de otra forma, sin necesitar que todo gire alrededor de ellas. Eso va a ser muy diferente. Y justamente porque este eje empieza en una temporada de eclipses muy fuerte, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Los eclipses no son solamente fenómenos que ocurren un día y después terminan. Abren umbrales, o sea, son procesos de umbrales. Pasás un portal y abren un proceso. Y muchas veces lo que empieza alrededor de un eclipse se desarrolla durante meses después. Por eso durante la temporada de eclipses, solo durante la temporada de eclipses, abro un servicio especial de mentoría. No estamos hablando de una lectura aislada y a ver cómo me pega el eclipse. No. Son 2 encuentros. En el primero vamos a estudiar tu carta, vamos a estudiar tu ciclo, vamos a ver en qué lugar y qué está activando este eclipse, ¿sí? En qué lugar cae y qué está activando este eclipse y qué puntos se mueven con esto y en qué ciclo se está moviendo todo esto y qué situación concreta vos estás atravesando. Y a partir de eso vamos a desarrollar una estrategia personal, eh, no para controlarlo todo obsesivamente, no vamos a estar con esta idea de el control y de la ilusión de control, no queremos alimentar eso, pero sí una estrategia sostenible para entender dónde necesitas actuar, qué necesita más tiempo, qué patrones estás asimilando o reconociendo y cómo atravesar los próximos meses con más conciencia y más alineación para que los cambios se den con mayor fluidez y sin tanta resistencia y sin tanto sufrimiento. Después de los eclipses vamos a tener un segundo encuentro y ahí vemos qué ocurrió, qué cambió, qué apareció, qué decisión se abrió y cómo podemos seguir trabajando con lo que quedó activo. Esto es para agosto y septiembre del 2026 y me queda un solo lugar. Y abro muy pocos lugares porque realmente me involucro mucho con cada proceso personal de las personas que deciden trabajar conmigo. Es un servicio que solamente abro durante temporadas de eclipses, ¿sí? Así que si sentís que estás atravesando un momento bisagra y querés que trabajemos de manera personalizada, tenés toda la información en la descripción de este video en el comentario fijado. Ahora seguimos. ¿Por qué los eclipses son especialmente importantes dentro de este proceso? Porque ocurren alrededor de los nodos y cuando trabajamos con los nodos estamos trabajando con el tiempo y con el karma, con la dirección, con las consecuencias, con los procesos que vienen desarrollándose y con experiencias que empiezan a agotarse y que abren grietas en nuestra realidad, ¿sí? Em, y a través de esas grietas, esas situaciones empiezan a exigir participación de nuestra parte. Y tenemos que entender una cuestión, porque karma no significa un castigo, ¿no? Como un verdugo invisible que está esperando que cometas el más mínimo error para dártela con todo en la cabeza. No funciona así. ¿Sí? Ni tampoco hay que entenderlo desde la óptica de esto pasa porque en otra vida fuiste malo. No. Karma significa acción y cada acción tiene consecuencias. También la inacción. Si hiciste hace 2 años, eso que hiciste hace 2 años tiene consecuencias hoy. La conversación que evitaste produce consecuencias. La relación que sostuviste produce consecuencias. La relación que terminaste produce consecuencias. Las oportunidades que no aprovechaste producen consecuencias. Las decisiones que postergaste producen consecuencias. Las que rechazaste también. Entonces, acá hay situaciones que muestran la causa y el efecto de forma muy cruda. Por eso los eclipses son herramientas tan potentes de astrología predictiva. Muchas veces muestran momentos en los que una cadena de acontecimientos empieza como a condensarse.
El eclipse no solamente es que viene y te inventa un quilombo, por eso ya se estaba gestando, pero sí te lo va a hacer visible y después de un tiempo desarrolla el resto. Ahora, esto cambia muchísimo según en dónde caiga Leo y Acuario en tu carta natal, porque no somos 12 tipos de personas cortados con la misma tijera. Una cosa es si esto te cae en la casa 1 y en la casa 7. Ahí podemos estar hablando profundamente de la identidad y los vínculos. Otra cosa es que active, no sé, la casa 4 y la casa 10, ¿no? El eje 4-10. Y ahí aparece todo el tema del hogar, la familia, la pertenencia, la imagen pública, la vida pública y la vida privada, ¿no? Qué sé yo, la casa 8, la casa 2, las dependencias, la economía compartida, los duelos, bueno. Y así con todas las casas, ¿no? Por eso, en la membresía de este canal, dejé videos específicos para los 12 ascendentes. Ahí tenés el análisis de los eclipses y de los nodos en Acuario y en Leo, según las casas que te activan en tu carta. La membresía tiene un valor muy accesible y podés darte de baja cuando vos quieras. Esos videos están pensados justamente para acompañarte durante este proceso. Si este video de alguna manera cumple la función de mapa general, esos videos te van a ayudar a ubicar dónde está ocurriendo esta historia Acuario, Leo y estos eclipses en tu propia carta. Tenés el botón para sumarte como miembro del canal por acá. En algún lado está. Fíjate. Arre. Pero está buenísimo escucharlo desde tu ascendente, pero prestale atención también a la casa, porque puede ser que haya gente que tenga como las casas un poco más desordenadas según la latitud en la que nacieron, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a esas cosas. Bueno, sigamos con esto. Durante Virgo Piscis, las preguntas que nos llegaron fueron, che, ¿qué pasa cuando no podés controlar esto? Y ahora esto un poco cambia, ¿no? Porque Acuario y Leo nos van a preguntar sobre nuestra libertad. ¿Qué pasa cuando sos libre? ¿Qué vas a hacer con tanta libertad? ¿Cómo cuidás esa libertad? Y entendé que hay que comprender que esa libertad no puede ser una cuestión de egoísmo y de aplastar a todos y de ser un ser que no tiene ningún tipo de consideración por el otro. Una cosa es pedir libertad y otra cosa es poder sostenerla. La libertad también tiene consecuencias. Sí, puedes dejar tu trabajo y después de qué vivís. Puedes terminar una relación y después te arrepentís, desperdiciás una oportunidad con una persona que te amaba. Puedes abandonar un grupo y después puedes interpretar un personaje. ¿Y después quién sos? Puedes dejar de pedir aprobación. Pero ¿estás preparado para bancarte que algunas personas dejen de aprobarte o que por el contrario te critiquen o te juzguen? Sí, podés cambiar, pero ¿estás preparado para que alguien te diga que ya no te reconoce? ¿O que en esta nueva forma y en este formato no te quiere y no te aprueba? A veces queremos libertad sin entender el precio psicológico de ser libres. Buscamos, ay, autenticidad, yo carísima, amor propio, sí, pero hay mucho egoísmo y hay mucha soberbia atrás de ese discursito berreta del amor propio. Queremos autenticidad sin conflicto, ¿qué les pasa? Cambiar va a decepcionar a alguien, ¿sí? Queremos dejar una identidad, pero conservamos las recompensas que esa identidad nos daba y no funciona así. Este eje es muy profundo. No habla solamente del ego de la comunidad, amistades que no resuenan. Es tu identidad y tu libertad. ¿Quién sos? ¿Y de cuánto, y de cuánto podés sostener, ¿no? De esa persona. Y volviendo a Prometeo también, ¿no? Todos tenemos algún fuego. Un talento, una experiencia, una idea, una capacidad, una aptitud, sensibilidad, conocimiento. Algo que desarrollamos. Que viene con nosotros y que lo desarrollamos. El nodo sur, en Leo, va a preguntar cuánto reconocimiento le das a eso, cuánto lugar le das para que eso se desarrolle y cuánto reconocimiento eso te da a vos. Y el nodo norte en Acuario es qué podés construir con eso, cómo podés compartir vos eso. O sea, no tenés que apagar tu luz, no tenés que hacerte pequeño o pequeña,
No tenés que desaparecer y fundirte en un grupo, que te secuestren en el cerebro y vivir como con el pensamiento de colmena, ¿no? No tenés que regalar tu conocimiento tampoco, ni tu arte, ni tus dones, ni tus talentos. Y no tenés que renunciar a tu individualidad. Por el contrario, necesitas una identidad lo suficientemente sólida para poder compartir sin perderte y sin que te coman. Y sin aislarte, porque esa es la otra. Pero también hay que ser flexible para que el ego no se convierta en una prisión. Porque el fuego concentrado te puede iluminar el escenario, pero un fuego compartido te cambia una civilización entera, amor. O sea, y eso es Prometeo. Ese es el arquetipo de Prometeo. Y la pregunta de los próximos 18 meses con este nodo, no iba a grabar este video y después dije, bueno, lo vamos a hacer. No es quién soy, es más importante, es tipo, ¿qué hago con esto que soy? ¿Lo utilizo para ser admirado y que me digan, dime lindura, ¿qué haces que no me adulas? ¿Entendés? O para demostrar y aparentar. Y que todos te aplaudan y que todos te quieran y por dentro estás. O para competir, esa es otra, ¿eh? Esa es otra. O podés convertir ese fuego en algo que circule, que pueda crear, que conecte, que transforme, que produzca un futuro. Ese va a ser uno de los grandes trabajos y desafíos. Estoy medio trabado hoy con las palabras. Discúlpenme. Ese va a ser uno de los grandes trabajos y desafíos que vamos a tener con este eje. Por eso quiero que guardes este video. Yo sé por qué te lo digo. Posiblemente vuelvas a escucharlo dentro de 6 meses y le encuentres un sentido. Y vuelvas dentro de un año y le encuentres otro sentido. Y fíjate qué parte de tu identidad ya no existe. Cómo entraste en este nodo sur en Leo y en este nodo norte en Acuario y cómo estás en cada fase del proceso. ¿Qué personas aparecieron? ¿Qué grupos dejaste? ¿Qué nuevas comunidades encontraste? ¿Qué lugar empezaste a ocupar? ¿Qué cosas dejaste de demostrar? ¿Y qué empezaste a construir con todo eso? Así que si llegaste hasta acá, en comentarios te pido una cosa. Si sentís que hay algo en tu identidad que necesita un cambio de piel, coméntamelo acá. Y también si querés déjame llamitas, fueguitos, emojis de fueguitos, por Prometeo. No se pongan picantes y traviesos. Por Prometeo, ¿sí? Porque ese fuego ya no tiene sentido guardarlo solamente para uno mismo. Suscríbete al canal porque durante los próximos meses vamos a trabajar muchísimo con el eje Leo-Acuario, los eclipses y todas las activaciones que van a ir apareciendo. Compartí este video con alguien que sientas que esté atravesando un cambio importante y guárdalo. Porque esta historia y todo este movimiento recién empieza. Y te doy las gracias por llegar hasta esta instancia del video y a todas las personas que se van sumando día a día al canal, a la comunidad, a las membresías. La verdad es que estoy súper agradecido y estoy muy contento. Cada vez somos más personas, estamos creciendo un montón. Así que muchísimas gracias. Se vienen un montón de cosas lindas que todavía no puedo contar, pero bueno, ya te vas a enterar. Te dejo un abrazo enorme. Abraza tu corazón. Escucha tu espíritu. Dale lugar. Porque justamente tanto asedio, tanta información, tanta cosa es porque nos quieren desconectar de... ¿Sí? No les des el lugar. Centrate. Y desde ese lugar, brindate y compartite. Sin diluirte, sin perderte. Nos vemos en la próxima. Chau, chau y muchas gracias.